La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura. Hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Regresamos aquí a La Luna con Gatillo, tercer programa desde Radio Comunitaria La Quinta Pata. Ya tenemos en piso acá el honor de recibir a nuestras entrevistas al director de la película, del documental Alberdi, El barrio que habito ya no existe, Andrés Grabois, y Emanuel Gutiérrez, su productor. ¿Cómo Buenas están? noches, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, un poco lo que escuchábamos recién es el tráiler, el avance del documental que se va a estar estrenando el 16 de mayo en el Centro Cultural La Piojera, en Alberdi. Bueno, les queríamos preguntar un poco, o por lo menos arranco yo, si les parece, de qué se trata la película o qué intenta recuperar, ¿no?, de este histórico barrio. Esa le toca al director. Bueno, es una peli que busca retratar la transformación social y espacial que ha sufrido y que sufre el territorio de Alberdi, ¿no?, en estos últimos años. En estos últimos años, perdón, estoy un poco nervioso. Tranquilo. Aquí todos nos equivocamos y es licencia, ¿no? Mocos son los que sobran acá. ¿Cómo? Mocos son los que Mocos son los que sobran, dice Nico. Bueno, es una peli que busca retratar la transformación espacial de Alberdi en estos últimos años, con la construcción en altura y la destrucción de las casas, ¿no? Y lo que eso genera, ¿no? Porque no es solamente el retrato de un montón de fachadas, sino como buscar eso que se pierde cuando se va a una casa, cuando se va a una familia, eso que se vacía, ¿no? Que de pronto vemos nosotros los transeúntes de una avenida o de una calle que ingresa o egresa del centro, un día una puerta tapiada o una ventana con un candado y nos parece normal. Entonces fue como preguntarse, y la peli busca preguntarse qué más hay ahí y retratar esa transformación y esa memoria que está siempre en riesgo, digamos, cuando empiezan a pasar estas cosas, que un espacio se transforma no por el ciclo natural del humano, por así decirlo, si es que tiene algo natural, sino por la especulación financiera y la especulación inmobiliaria. Entonces la peli muestra y describe ese barrio, o este barrio, y entrevistamos a distintas personas que se convierten en personajes en la peli, que cuentan sobre la memoria emocional que los liga a Alberdi y cosas que han pasado, ¿no? Así que bueno, si les parece, los invitamos nuevamente a que vengan. Bien, el nombre de la película es Alberdi, el barrio que habito ya no existe. Eso genera de alguna manera la pregunta obligatoria de por qué ese nombre, ligado a lo que decías recién. Me imagino que tiene que ver con aquellas cosas que de alguna manera ya no están, digamos, ¿no? ¿O no? Me equivoco. Bueno, en un primer momento el nombre busca provocar, ¿no? Provocar esa pregunta de por qué, cuando es un territorio al que el cordobés y la cordobesa y de cordobés le infla el pecho, ¿no? Alberdi, primer territorio libre de América, la Reforma del 18, el Cordobazo. El pueblito de La Toma. Digo, habitan un montón de espacios en Alberdi y de historias que a las personas que hemos nacido aquí nos orgullece y nos gusta contar, creo. Y después creo que, el nombre surge como también hablar de esas cosas que se perdieron de Alberdi. Digo, nos han contado, hay muchas cosas de Alberdi que nos han contado, que hemos leído, que hemos escuchado en canciones como las de Chango, digo, La Noria, La Barranca y El Infiernillo. ¿Y qué es eso? ¿Quién sabe hoy qué parte de Alberdi es eso? ¿Cuál es? Sabemos que hay una calle que se llama La Noria, pero ¿y qué era? Porque en algún momento Córdoba fue monte, digamos. Claro. Y ahora tenemos las Torres Alas, ahí mismo. Claro. Mucha memoria, ¿no es cierto? Tiene que ver con el relato de la memoria, de los espacios, los lugares y las personas que se convirtieron en personajes. ¿Puedo? Sí. No, me parece que
no sé si responde directamente a tu pregunta, pero creo que es una peli que habla bastante de identidades, diversas identidades. Por un lado, obviamente, la del barrio, pero también de cada uno de los personajes. Creo que siempre las entrevistas, cuando las trabajábamos, las buscábamos de ese lado, como diciendo, bueno, ¿qué identifica a esta persona? ¿Por qué estamos con esta persona? Bueno, es la florista del cementerio. Bueno, perfecto, vamos a hablar de flores. Hay una búsqueda en la película, en las entrevistas, sobre esas identidades muy diversas que recorremos a través del barrio. Sí, hay claramente una cuestión de la memoria, que es muy importante, pero creo que principalmente es, como dijo Andrés, una búsqueda de conocer y pensar y preguntarnos qué sucede cuando se pierden identidades en el camino, cuando hay una cierta gente con cierto bagaje en el barrio, con formas de manejarse, vecines que se conocen hace 30 años, 40 años, y qué pasa cuando de repente en una manzana vivían 40 familias, no sé cuánta gente dentro de una manzana, y de repente hay 500 departamentos en lo que antes eran 50 casas, digamos. Claro. Sí, y no necesariamente para bien o para mal o desde una mirada juzgadora, pero estos tipos de cambios en donde lo único que premia o lo que mayormente premia es el negocio, son transformaciones invasivas, digamos. Entonces, bueno, empuja, lucha, un montón de cuestiones. Y relacionado al título, me parece que hay al título de peli, hay una cosa de lo que queda en el camino, lo que se está perdiendo, pero también hay una cosa que sigue existiendo, no se está perdiendo y probablemente no se pierda, digamos. Bien, y en relación, volviendo un poco sobre la misma pregunta y la respuesta que daba Andrés recién, sobre que el título busca provocar a estos actores sociales, a estas identidades que mencionaba Emanuel, ¿cómo ha sido la recepción de esas personas y cómo ha sido un poco la evolución de ese intento de provocación? ¿De qué manera lo ves? bueno, la peli se mostró aquí en Córdoba una sola vez y fue con las personas que han participado en la peli. Esa fue la única vez que se ha pasado. Y la devolución directa que tuvo la peli, más allá del nombre, fue re linda, emocionante. La mayoría de las personas que habían participado como entrevistadas fueron y se vieron y nos volvieron a abrazar, digamos, nos volvieron a saludar. En estos 4 años hubo situaciones que generaron discusión personal, discusión en redes, pasó de todo, digamos, desde la gente esa, ¿no? Y es gente que realmente aprecio mucho, que se sintió afectada por el nombre y vino y nos dijo, che, ¿por qué ya no existe si Alberdi reexiste? Y no nos lo dijo en ese tono, ni a palo, sino bastante más agresivo. Pero cuando nos conocieron y cuando vieron la peli, no nos preguntaron más, digamos, porque la peli creo que en sí, si te genera una pregunta, responde algo de eso, ¿no? Pero sí, tuvimos situaciones de discusión de por qué ese nombre, con vecinos. En un momento, de hecho, estábamos haciendo la campaña de financiamiento colectivo y fuimos a un programa de otro periodista y él nos dijo que el nombre estaba buenísimo, digamos, y estaba buenísimo por eso, porque iba a haber gente que se iba a sentir reafectada y eso estaba muy bueno, digamos, por generar eso. Porque te mueve, digamos, te mueve a hacer algo, te mueve a reaccionar desde la pelea, desde las redes sociales o hasta a veces ir a ver a la peli, ¿no? Porque se llama Alberdi y el barrio Caíto ya no existe. Así que medio que busqué eso y esas fueron algunas de las reacciones que hemos tenido, ¿no? No sé si resume. Mencionabas recién que hace 4 años que estaban en el proceso de esta película, ¿no? ¿Cómo fue eso? Desde pensar la película hasta
el estreno que se va a hacer justamente en un lugar muy simbólico para el barrio Alberdi, como es La Piojera. Un poco que nos cuenten sobre el proceso de producción, de alguna manera, cómo empezó. Bueno, el proyecto nace en el 2014 originalmente. Yo vivía en barrio Alto Alberdi y o sea, en una casa de esquina. Mi ventana daba a una esquina y mi ventana no recibía más sol porque estaba siendo tapada por un edificio. En la otra esquina había un árbol de palta espectacular, de esos que caen las paltas y lo mataron para hacer un edificio, digamos. En vez de correr, no sé, 40 centímetros, 1,5 metros de terreno, lo mataron. Y en el otro demolieron una casa para hacer un edificio. De pronto en una esquina de 4 puntos, la única casa que quedaba era la mía y no recibía sol directo. Y eso me generó como la movilización o la emoción de querer ir a filmar y preguntarme cosas que no sabía la respuesta ni a palo en ese momento. Hicimos un corto con un amigo venezolano y ese se volvió a Venezuela a vivir. Y de pronto tenía como una idea, un proyecto y estaba solazo. Y en el 2014 fui y me junté con el Matías, ¿no? El Mati Magnano. Y le dije, che, loco, tengo esta idea, quiero que hagamos una peli. Después conocimos a Franco Larrín, el fotógrafo, y empezamos a caminar. Y después nos hicimos muy amigos con el Ema. Y le conté, che, pim, pam, pum. Y la verdad ya ni me acuerdo cómo fue el proceso así de pactar, vamos a hacer la peli, pero me acuerdo que hubo un día que nos empezamos a sentar y a rosquear de cómo íbamos a filmar, qué íbamos a filmar, y tener discusiones así como más técnicas, más teóricas, más no sé qué, y empezamos. Hicimos 4 entrevistas que fueron un horror, un asco. Fueron malísimas. Y sí, fue parte de una búsqueda que, yo me acuerdo en un momento fue como, bueno, empezar a decir, bueno, tenemos que ir a buscar las historias, digamos, ¿no? Tenemos que ir al barrio a encontrar los personajes, a encontrar los espacios, se empezaron a hacer salidas a fotografiar y se empezó a salir a su vez con la predisposición todo, ¿no? De frenarse a charlar con la gente, preguntarle al de las revistas. Me acuerdo que había un taller mecánico que nos gustaba la fachada, entonces fuimos y nos metimos al taller mecánico y los hablamos. Ellos nos dijeron, no, nosotros no, tenés que ir a hablar allá a la vuelta. Y empezaron a aparecer historias. Y una de las primeras historias que apareció, o en realidad que más nos enamoró a nosotros, fue la historia de la cervecería. sí. ¿No? Y bueno, y así fueron apareciendo los personajes. Sí, creo que en ese momento nos estancamos y sentimos como una frustración, ¿no? Y me acuerdo que decidimos llamar más gente, porque entre 4 personas no podíamos hacer una película. Era como un sueño muy ambicioso. A su vez de que tampoco teníamos nada escrito, entonces era como muy, ¿cómo se diría? Intuitivo el proceso, ¿no? Entonces nos juntamos con una persona que hiciera más fotos y a su vez empezamos a pensar en otra persona que se suma al sonido. Y así es como se suma la Mariela Díaz que habla acá. Suena esa. Yo todo el tiempo quería conservar mi identidad. No iba a pasar eso. Así que estamos acá con la directora de sonido de la Un peli. aplauso, por favor. Co-directora. Junto a Matías Magnano. Que acá está el Mati también, ¿no? Claro. Sí, estamos de local acá. Claro. Así que, bueno, entre 6 personas empezamos a rosquear una peli y a estar, eso, creo que fue empezar a caminar, a empezar a escuchar y empezar a ver el barrio. Y yo la única idea que tenía, me acuerdo, era, vamos a hacer islas de entrevistados y como descripción del barrio. Y todo el equipo me miraba diciendo, ajá, ¿y qué más? Y yo con eso les mentí un rato y los estuve como filmando 3 meses. Y creo que fue un poco más de tiempo de rodaje. Sí, fue más tiempo de rodaje. Fue mucho más tiempo, creo que como 7 meses o casi un año. Fue un año. Sí, un año. Fue un año. Fue un año. Espaciado, ¿no? Diciembre y enero no cuenta, fue un año. Sí.
Luego del rodaje, ¿no es cierto? Vino la etapa de montaje. Y allí... Quiero decir un sí. chivo importantísimo, que mientras filmamos nos pasaron cosas muy gratas. Nunca nos pasó algo ingrato, sinceramente. El único, me acuerdo, fue una amenaza de llamado a la policía por filmar una fachada. Eso fue el único, me acuerdo, situación más violenta que tuvimos, y nos hemos metido en lugares como picantes también a filmar. Y de pronto... Perdón, sí, Mari, Mari, pero por ahí cuando estás en exteriores filmando, lo que más te molesta por ahí es la policía, ¿no es cierto? En algunas oportunidades. Por lo menos nos ha pasado también en otros cortos que es la policía la que viene y pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es este? Sí, hay de todo, ¿no? O sea, claramente yo no me siento cuidado por la policía, quiero aclarar. Pero te pasan de todo. Hay situaciones muy ingratas y a mí no me ha pasado y espero que no me pase. Pero conozco gente que sí le ha pasado situaciones violentas, de robos. Nunca un hurto, sí un robo con pistola y toda la cuestión. Sobre todo cuando estás filmando en espacios que no son un estudio, digamos, ¿no? Estás en la calle y la gente te ve. Digo, la gente que se acerca y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué están haciendo? La mejor. Después pasa siempre el vivo que te toca la bocina. Claro. Y te caga la toma. Lo que pasa es que hay una costumbre mucho de la tele. Para mí siempre cuando te tocan la bocina, te saludan, es una cuestión de que se creen que es la televisión. Sobre ese debate vamos a volver un poco cuando hablemos quizás en el próximo bloque no sobre dije lo el chivo, técnico. Perdón, Mari. Sí. El chivo era que durante el año de rodaje, más de la mitad, el catering, que fue el almuerzo de todo el equipo técnico, lo hizo el Fuster, que es un comedor peruano, que la gente que es dueña es zarpadamente piola y que bueno, casi todo el mundo lo conoce. Chaco y Colón se come muy bien, y comida peruana que es sí, y muy rica y muy buena para rodajes también. Bueno, ¿les parece escuchar un poco de la película? Le vamos a pedir a Miquea si podemos pasar el audio que tenemos seleccionado, y luego volver y conversar un poco más sobre lo que nos queda en el tintero. El vecino es algo más que familiar, porque no es el hecho de estar todo el día tomando mate o saludándose a cada rato, no. El vecino es para los momentos en que uno lo necesita, porque cuando vos necesitas una ayuda, el familiar está lejos y el vecino está cerca. Bueno, tengo los recuerdos de toda mi vida, para levantarme para ir al colegio, toda la vida a las 6 de la mañana. Todavía la tengo en el oído a esa sirena de la cervecería. Que sonara la cervecería era como que saliera el sol. Lo mismo la chimenea de la cervecería. Yo solía bajarme del colegio en el 137 que iba por Pedro Sani, y para ir a mi casa bajaba por la calle Igualdad. Y ahí veía plenamente la chimenea de la cervecería. Era algo en el barrio, como si me dijeran, cuando desapareció, es como si me dijeran, no va a estar más el sol, no va a estar más Venus. Yo en lo personal, a ver, la lucha, la entiendo la lucha como un proyecto personal. Bueno, yo soy delegada de mi escuela, pero también permanentemente estoy buscando juntarme con otros para organizarnos y pelear por lo que necesitamos por más que sean pequeños los proyectos. Por más que sean pequeños. Por más que sean pequeños los proyectos. Pero proyectos sociales para luchar por lo que necesitamos como personas para unificar, para vivir dignamente, sí, y tener un futuro nuestro, futuro de nuestros hijos. De mi madre es el tema que estamos escuchando de Chango Rodríguez, autoría e interpretación. Bueno, uno de los personajes quizás de la película, que es Lunita de Alberdi, recuerda al Chango Rodríguez, que en el programa anterior pasábamos un audio de él aquí en el programa cuando habla del asesinato de Santiago Pampillón y de el recuerdo que él tiene de aquellos momentos de la gesta del Cordobazo, ¿no? Él habla de... Bueno, de lo que recuerda, en realidad. Pero volviendo un poco al tema de la película, y quizás me gustaría hacer una pregunta en relación a lo público, el espacio, el tránsito,
Y quizás la apuesta fotográfica, que es una de las cosas más interesantes que para mí tiene la película en relación a los planos grandes, la profundidad de campo y cómo se centran o no se centran los entrevistados y entrevistadas dentro de la película. Y de alguna manera sí hay una vinculación, si vos entendés que los planos grandes o los planos cortos corresponden a un tipo de algo. Alguna cuestión estética, digamos, en relación a la apuesta fotográfica. A la apuesta fotográfica. Sí, de sonido también, digamos, ¿no? Bueno, hay como... ¿Vos no querés opinar de la sonido? La peli se hizo toda con... Todos los exteriores se hicieron con un solo lente. O sea, en realidad con un zoom, pero se trabajó todo en gran angular entre 20 y 28, pero sobre todo 24. Pero en relación en realidad la pregunta iba por el lado de si... No, sí, entiendo. Claro. Pero estaba como describiendo, para el que sabe de lente y puede flashear, se planteó como mirar más de lo... Como si mirara un poco más que lo que ve un ojo humano, digamos, en un sentido en torno a cómo se ve el espacio. Porque cuando hablamos con Franco Larrine, que es el fotógrafo, nos parecía importante que en un plano se pudiera hablar mucho del espacio, que las cosas pasaran en ese plano, digamos, ¿no? Y que ese plano, que tiene una composición súper virtuosa, porque los fotógrafos de la peli son súper virtuosos en el tema composición, de pronto que el plano tratara de contener el espacio, ¿no? Y que en ese plano que nosotros planteábamos, que el modo de filmar era, poníamos la cámara y empezamos a mirar para otro lado, y era eso, que el plano contenía de cierta forma cierto espacio retratado, ¿no? Y nos parecía más interesante eso que una fragmentación por distinta cantidad de planos a través de acciones o algún otro elemento que permitiera describir el espacio por esta fragmentación, digamos. Nos parecía importante como que Alberdi fuese, no Alberdi, pero que fuese un espacio, ¿no? Como no un montón de espacios que te permiten construir una escena, una panadería, una plaza, como que vos vieras en 2 planos, 3 planos, un montón de información. O sea, tratar de... Perdón, chicos. Sí. Bienvenido. Sí. Tratar de, en cada uno de los cuadros, de agregar la mayor cantidad de información posible y que sirva para narrar lo que están diciendo, más allá de un plano de detalle o de algo particular, tratar de agregarle mucha información a cada uno de los cuadros. Conceptualmente, cada plano y cada escena de la peli tiene como valor la transformación, ¿no? La transformación de la materia era el elemento que teníamos cada una de las personas que estaba en rodaje de tener en cuenta a la hora de filmar, ¿no? Y eso quería decir que en cada plano tenía que haber distintos símbolos del paso del tiempo, ¿no? Así sea desde una pared gastada, una pared tonada, o cartelería de distintas épocas, o una persona grande, y de repente esas alternativas empezaron a ser múltiples, porque eso nos permitía organizar como cierto tipo de material visualmente, plásticamente hablando, pero a su vez en esa similitud que tenía que ver con las formas, con la composición, había algo plástico, ¿no? Porque de pronto las casas en las que nos fijábamos tenían el paso del tiempo muy marcado, la pintura derruida o con marcas de humedad, un tipo de arquitectura, y que de pronto empiezan a pasar cosas súper mágicas. Hay como un señor que salía de su casa, miraba, entraba de vuelta, sacaba una lata y le daba a comer a un montón de palomas que bajaban, pero así, onda, coreografía, y pasaba. La peli. Sí, cosas como... Sí, perdón, Mari, me quedé con esto. En esto que vos decías de ver más allá de lo que... de mostrar en cada una de las tomas lo que más allá de lo que puede llegar a ver un ojo. También se me viene un poco a la cabeza, también habiendo vivido casi la mitad de mi vida en Alberdi,
que por ahí Alberdi tiene, el barrio tiene los límites un poco difusos, ¿no? O sea, porque algunos dicen que en teoría empieza en Cañada y Colón, pero si vos circulás por esa zona es más céntrico. Pero por otro lado, si vos te vas hasta Colón y Santa Fe, también sigue siendo centro. Entonces es como, de repente hay una zona que Alberdi es una zona bastante difusa y que está bastante integrada al centro de la ciudad. Y me parece a mí que, no sé si habrá sido motivado o no eso, pero que esa idea de tratar de representarlo compositivamente en la imagen se puede llegar a ver en ese gran angular, ¿no? Sí, totalmente. Es una buena relación, ¿no? Sí, es que había una idea como... Creo que lo cerraste todo el tema. No, creo que había una búsqueda de contener no solamente una casa, sino mostrar lo que... Cuando decimos cómo es Alberdi, digo, para si hay gente que todavía no lo conoce, es un barrio pegado al centro y que hay zonas que son realmente muy céntricas y tenés edificios altos y tenés gente yendo a mil, digo, en la Plaza Colón la gente va a mil, está casi en el centro. Sí, pero la Plaza Colón es el símbolo de Lunita de Alberdi, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Entonces, si uno circula por ahí, como te digo, pocos creerían que si estamos hablando de un barrio. O sea, cualquier turista o visitante de la ciudad cree que es el microcentro, ¿no? Tal cual. De hecho, hacia todos los puntos cardinales, excepto el río, hay dudas en dónde termina Alberdi. Yo creo que un poco viene, que es algo, como se dice, que se transmite de generación en generación, que nos lo dijo Lunita Altamirano, que dijo que esa identidad de la Alberdi que puede llegar hasta pasando la Sagrada Familia, o hasta Los Plátanos, o hasta un montón de lugares, y dice que él nos decía que eso viene de una identidad heredada porque todo ese territorio era el territorio del pueblo de La Toma. Hay una pregunta que les quiero hacer en relación a los barrios, al barrio y a los eventos que hay en el barrio, ¿no? ¿Cómo se gestó eso en la película con respecto al corso que se hace, al club, a la piojera, bueno, recién mencionabas la cervecería, pero es un lugar que está lleno de símbolos, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo fue el trabajo de eso? Me parece una muy buena pregunta. Bueno, creo que habitamos mucho el barrio primero. La gente nos fue conociendo. O sea, de pronto realmente le decimos, hola, ¿qué tal? Estamos así, y éramos los de la peli. Estábamos dando vueltas tanto en Alberdi que se corría la bola. Y empezamos a hablar con uno y ya como... Sí, pueblo que es, digamos, Alberdi es conventillero, ¿no? Y se habla mucho y se va corriendo la info. Y empezamos en esta cosa de habitar el barrio, la calle. La gente misma también nos fue diciendo cosas. El haber vivido en Alberdi varios años, cuando éramos estudiantes, también nos hizo ver cosas. O sea, nosotros empezamos a hacer la peli y había muchas cosas que ya sabíamos que íbamos a retratar, como el corso o como la cancha de Belgrano. Llegó un momento en la etapa de investigación, digamos, que ya habiendo visto gente, conociendo historias, habiendo recorrido el barrio, hicimos una lista claramente de instituciones, por ejemplo, como todas las que mencionaste vos, y otras, y fuimos seleccionando con un criterio según lo que queríamos narrar, según nuestros propios pensamientos. El Club Belgrano, así por ejemplo, el Club Belgrano está en la peli, es imposible que el Club Belgrano no esté en Alberdi. Alberdi, Belgrano es Alberdi. Pero de repente en la lista estaba Club Belgrano y Deportivo Alberdi. Y para nosotros era mucho más interesante para la peli y para nosotros, en vez de meternos en Belgrano, meternos en Deportivo Alberdi. Que finalmente sí está en la peli, pero no de una forma directa, pero fuimos en la búsqueda de Deportivo Alberdi más que la de Belgrano, digamos, en cierta forma. Fuimos y entrevistamos a alguien de Deportivo Alberdi que hable por Deportivo Alberdi. Y fuimos conociendo historias también, digamos, de pronto
íbamos hablando con la gente y nos contaba una historia, y no todas esas historias están en la peli, digamos. Llegamos a Deportivo Alberdi porque nos contaron la historia de que era una biblioteca que se creó a partir de 2 clubes, digamos. Claro. Y de pronto era como, ¿cómo no nos va a interesar saber esa historia que es, digamos, de 2 clubes que quiebran y funden? Se crea una nueva alternativa, digamos. Y así también lo conocimos a Rodri Suárez, que es uno de los chicos de Les Descontrolados de Alberdi, y nada, pegamos como muy buena onda con él, y de entrada él como que confió mucho en nosotros, en la peli, y nos abrió muchas puertas. Y cuando le contamos que queríamos filmar el corso, fue como que colaboramos mutuamente y nosotros le hicimos un videíto. A Lema le hizo un videazo. Nosotros filmamos la peli y Lema filmaba un corso. No sé si le dimos el video al final. Sí, se lo diste. No le hicimos nunca el sonido, ¿no? Yo creo que sí. No. Bueno, ¿sí querías hacerte pregunta, Andrés? No, en realidad no era una pregunta, sino que me acuerdo de 2, si se quieren, conceptos. Y le entrego el micrófono a la Mari. De cuando decía esto de ir a buscar a Sportivo Alberdi y no a Belgrano, de cuando Patricio Guzmán habla de los átomos narrativos, y que yo normalmente siempre lo asocio a una frase de Benjamin que dice pasar el cepillo de la historia contrapelo, ¿no? Ir a buscar esas microhistorias, esos microrelatos que pueden hablar de un problema mucho más complejo y más macro, como puede ser el desarrollo inmobiliario en el barrio. La verdad que con eso me convenciste y vas a ir a ver la película. Y la voy a ver así. Anda el día que es paga. No, cualquiera, venir el primer día, el segundo día, todos los días. Perdón, soy darme el piñón. En La Piojera va a ser hermoso ver la peli. De una, sí. Va a ser algo muy movilizador. Sí, vamos a llorar. Admitámoslo. Bien, vos habías dicho, Andrés, a mí me interesa porque esto, bueno, es una crítica política de la cultura, y me parece muy buena la observación que hacía el compañero Andrés. De nada. No, que en la presentación esta que mencionabas anteriormente con los actores sociales de la peli, digamos, o las personas o los personajes, como también las llamaste, hablabas de que habías aprendido lo que es el neoliberalismo haciendo esta película. Y un poco la pregunta es en relación a la práctica cinematográfica o cultural y la relación que puede tener con la práctica política y estas cuestiones que mencionaba Andrés, ¿no? De no ir a buscar quizás lo que está o lo que aparece, sino lo que está debajo o lo que se construye quizás en los márgenes de la normatividad, de alguna manera, ¿no? Sí, lo del neoliberalismo no lo dijimos acá. No, lo dijiste en la presentación. En la presentación, sí, está. Sí, bueno, sí. Yo dije. Lo cuento como algo que nosotros tuvimos que montar la peli, y en el montaje de la peli hicimos carne, pero realmente hicimos carne, emocionalmente hicimos carne y entendimos el neoliberalismo desde el cuerpo mismo, ¿no? Uh-huh. Entender y sentir que un espacio era modificado por la economía, por el dinero, ¿no? Y por el capital. Por el capital. Yo creo que en ese sentido, y que fue como un material muy movilizador a la hora del montaje, que es la historia de la cervecería, ¿no? Y que es como para mí el gran ejemplo que tiene casi todas las aristas para representar esto, ¿no? Un lugar que funcionaba, que producía cerveza, donde trabajaba un montón de gente, que el barrio se sentía identificado, que tenía un montón de cuestiones como el silbato, como la chimenea, como los obreros, la imagen de los obreros llegando en la pumita, y que de repente se cierra, se deja todo el mundo en la calle sin importar nada. Bueno, estuvo la lucha obrera, el intento de toma y la toma. El intento de toma, la toma, pero al final, digamos, como bueno, el capitalismo, el neoliberalismo vacía ese espacio, lo deja abandonado, lo vende a especuladores, los especuladores se lo pasan a otro y a otro hasta que llega Euromayor
y empieza a hacer un edificio que no avanza, y ahora hace poco nos enteramos que es una gran estafa, y ese espacio sigue. ¿Hace cuánto fue la lucha cervecera? 98 quiebra. 98 quiebra. O sea, hace 10 años, más de 10 años, ese espacio que funcionaba, que daba trabajo un montón de gente que producía cerveza. No es nada. Está paralizado. Y sin embargo hay gente que se ha beneficiado económicamente con eso. 4 o 5, o sea, un puñado de personas igualmente con esto que se ha destruido, y que sigue en stand-by. Hay gente que se ha beneficiado económicamente y creces. Algunos más, yo no creo que haya perdido mucha plata. No. Bien, hay como... ¿Sí, querías agregar algo? Sí, vos nos dijiste cómo era el cine, o sea, hiciste... La praxis cine. Y creo que... Realmente, yo creo que cine es contar historias, realmente. El tema es qué historias cuenta uno y cómo las cuenta. El cine también es un negocio y hay mucha gente que hace dinero con el cine. Entonces me parece que ahí es como una discusión que siempre tengo y que hemos tenido en este proyecto en torno a contar historias o contar una historia que represente algo que realmente me interpele a mí, a las personas que la hacemos y a la persona que la va a ver también, ¿no? Entonces, creo que si en un momento tuve esa reflexión, que la tuve y la sigo teniendo en realidad, busca eso, tratar de generar cuentos que atraigan, que te llenen, digamos, que te entretengan, porque me parece importante el entretenimiento, porque el juego es algo placentero y no tiene nada de dañino. Te haga pensar, ¿no? Que el entretenimiento no sea algo vacío, algo que sea justo para irte antes de dormir, como algún material del que sea, sino que te haga pensar y te deja ahí algo picando, pero y que todo eso también tenga alguna cuestión de belleza, o sea, perdón la palabra, y creo que vamos a estética quizás podríamos usar en lugar de una belleza. Estética, gracias Mari por salvarme. No, todo bien. Discusiones creo que del Renacimiento ya se dan. Y bueno, que tenga estéticas y preguntas estéticas también, ¿no? O una búsqueda, que no necesariamente reflexionen en torno al cine, porque para mí, todas las pelis reflexionan sobre el cine porque es cine, pero a mí la verdad que hacer una peli para la gente de cine no me moviliza. No pienso en eso, me gusta más pensar en algo que a mí me interese y en buscar que la gente pase un rato, que no sea necesariamente bueno, pero sí que sea lindo, que no le haga pensar en en un montón de cosas que uno tiene que pensar en su trabajo, pero que te haga pensar, ¿no? Claro, que te transforme de alguna manera, digamos. Totalmente, ¿no? La función, que transforme la materia. Fernando Birri decía eso. Bueno, compañeros, recordamos entonces los días de proyección de Alberdi y el Barrio Gavito ya no existe. Eso lo tendría que decir yo, que soy el productor. Exactamente. Los días de proyección son jueves 16, viernes 17, sábado 18 de este mes de mayo a las 20 horas en el Centro Cultural La Piojera. A la gorra. Tal cual. Y luego siguen 3 días más en el Centro Cultural Córdoba, que queda ahí en Poeta Lugones 401, cerca de Plaza de España, donde está el faro, abajo donde está el faro, que es lunes 20, martes 21, miércoles 22 a las 21 horas. 20 horas en La Piojera, 21 horas en el CCC. El CCC, la entrada general son 70 pesos y estudiantes y jubilados 35. Muy bien. Esa es la mi verdad parte. que muy bien. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Así pasamos a escuchar el último audio y que continuamos con el próximo bloque. Que vengan a La Piojera y si no pueden ir porque a veces son horarios jodidos,
vayan al Centro Cultural de Córdoba. Va a estar, está piola la peli. Interesante preguntarte una última cosa. ¿Se puede gestionar un debate? ¿Va a haber un debate? Porque todas estas cosas que estás diciendo estaría bueno que tengan una devolución de parte de la gente. Va a haber un espacio después de la proyección para poder charlar. Hoy lo acabamos de confirmar con la gente de la Piojera. Hemos puesto unas mesitas con café para toda la gente. ¿En serio? Mentira. Yo me había emocionado. Vamos entonces con el audio. Muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. El vecino es algo más que un familiar, porque no es el hecho de estar todo el día tomando mate o saludándose a cada rato, no. El vecino es para los momentos en que uno lo necesita, porque cuando vos necesitas una ayuda, el familiar está lejos y el vecino está cerca. Bueno, tengo los recuerdos de toda mi vida para levantarme